Es siempre una bendición poder estar delante de ustedes y compartir juntos la palabra. Para iniciar este estudio, realmente es casi un panel lo que vamos a tener, pero yo quisiera leer dos versículos que aparecen en Proverbios. El primero dice, Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y el versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y estos versículos, estas declaraciones, son importantes en este momento, donde nosotros vivimos abocados a cambios tan violentos, a imposiciones de ideologías tan profundamente marcadas por el mal. Y es necesario que volvamos a la palabra porque Dios asegura que aunque nosotros establezcamos nuestros caminos y nos parezcan correctos, Él dice que aunque el hombre establezca eso, Él es el que pesa los espíritus, Él es el que sabe cuáles son las motivaciones, las intenciones y que esa persona realmente, aunque parezca que está proyectando algo bueno, qué cosas hay en su interior. Y más adelante nos da una esperanza, porque nos dice que la misericordia y la verdad permiten que el pecado sea corregido. Nosotros estamos en un momento donde debemos alertarnos, reconocer las amenazas que tenemos a la familia, a los esposos, a los hijos y darnos cuenta quién está detrás, qué es lo que realmente se está moviendo para cambiar lo que Dios ha dado. Y el que está en defecto, el que ha transgredido lo que Dios dice, la palabra asegura que la verdad lo traerá a la luz, que será redarguido y podrá corregir sus esquemas cerrados. Quisiéramos en este momento aprovechar para dar la bienvenida una vez más al licenciado José Alberto Ortiz, a Loren Yabra, a Abelardo, darte la bienvenida de nuevo, y a José Antonio Muñoz. Nosotros cuatro queremos intercambiar, más que nada preguntar al licenciado Ortiz, que es alguien a quien Dios ha levantado en este tiempo para desde el punto de vista legal, enseñarnos algunas cosas y aclararnos algunas cosas de estos subterfugios de la ley que en este tiempo se están haciendo. Y a propósito de eso, yo quiero hacer una pregunta. Me inquieta saber cuál es la razón que actualmente a los deseos humanos se les esté llamando derechos humanos. Sí, realmente ha sido toda una confusión que se ha creado y esto viene de cómo en el mundo triunfó la revolución feminista conjuntamente con la revolución erótica y la revolución moral, movimientos que comenzaron por separado y que en un momento se fusionaron, y que a partir de la revolución moral de la década de 1960, esos pensamientos que guiaron esas revoluciones incidieron en las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y sus respectivas agencias. Esas filosofías extrañas, anticristianas, antioccidentales, se adueñaron de Occidente a través de las agencias internacionales, a través de los organismos internacionales, a través de los medios de comunicación, lograron conquistar las mentes y las voluntades de los jóvenes y se le hizo fácil luego imponérsele a los gobiernos a través de convenciones internacionales. Este lenguaje, que se ha convertido en una cultura postmoderna, se le ha impuesto a las naciones y ahora vivimos en un tiempo donde no las necesidades, los deseos perversos de un grupo se han convertido en derechos humanos. Ahora el aborto es reconocido como un derecho humano, que no es más que el asesinato de criaturas que están en el vientre de sus madres. Y el lugar más seguro para un ser humano, que debe ser el vientre de su madre, se ha convertido ahora en el lugar más inseguro, porque en ese lugar ellos no se pueden defender. Ahora el derecho al matrimonio entre personas de un mismo sexo se ha convertido en un derecho fundamental, con todo y que tribunales de prestigio como la Corte Europea de Derechos Humanos han dictaminado que los estados no están obligados a garantizarle a personas de un mismo sexo el matrimonio. No es una obligación, no es un deber. Los estados lo hacen si quieren. Sin embargo, el lobby homosexual ha logrado incidir para que
el mundo les reconozca su deseo perverso de estar juntos como un derecho fundamental. Y vemos cómo cada vez que avanza el tiempo, todo aquel que tiene una aberración sexual está luchando porque se la legalicen, amparado en el tema de los derechos. Y por último, todo este movimiento que inició con estas revoluciones, la feminista, la erótica y la moral, lograron su introducción en el lenguaje legal, o más que todo en el lenguaje político, con las declaraciones de El Cairo y de Pekín. Esos 2 años, el 1994 y el año 1995, significaron un giro en la política internacional, significaron un giro en lo que son las convenciones legales, porque el lenguaje cambió a partir de la Conferencia de Población de la ONU del 1994 en El Cairo y a partir de la Conferencia de la Mujer celebrada en 1995 en Pekín. Esas fueron las 2 conferencias que aprobaron los nuevos términos que hoy se están usando en el lenguaje. 2 de ellos, como usted señala, Orfa, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Los derechos sexuales no es más que la libertad de yo tener relaciones sexuales cuando yo desee y con quien yo desee, o con lo que yo desee, porque la bestialidad también está incluida, aunque no se mencione. Y los derechos reproductivos no son más que en un lenguaje bien bonito, yo tener derecho a terminar con la vida de mi propio hijo, aún en el vientre materno. Por lo que realmente estos grupos que se levantaron con fuerza en la década del 60, insuflados por ideas que ya venían desarrollándose en el lenguaje y en la cultura a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, lograron introducirse en los centros de poder mundial. La Iglesia no fue capaz de detectarlo, no fue capaz de denunciarlo. La Iglesia cometió el error de enclaustrarse, de encerrarse en su propia burbuja, en su propio gueto, y un grupito pequeño de personas logró cambiar la mentalidad de toda una generación, la generación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa generación logró entrar a los centros de poder y cambiar el mundo para mal, como lo que tenemos hoy. Porque lo que nos dirigimos es a un mundo que en unos años va a seguir legalizando preferencias. Este año vimos cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con una votación de apenas 5 jueces, le impuso el matrimonio homosexual a toda una nación. Yo no dudo que en menos de una década veremos ya las relaciones de grupo, como la poligamia y la poliandria, siendo legalizadas. Hay 500.000 relaciones de este tipo en Estados Unidos. Ya un juez federal del estado de Utah decidió que la prohibición a la poligamia del estado de Utah contraviene la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y ya en el estado de Montana, un hombre y 2 mujeres solicitaron a un tribunal que le ordene a la oficialía del Estado Civil del estado de Montana entregarle una licencia de matrimonio a esas 3 personas. Por lo que realmente vemos que este movimiento, que como bien señala Orfa, convierte los deseos perversos de personas en derechos, va a seguir expandiéndose, va a seguir ampliando, y ya es responsabilidad de nosotros hacer las denuncias correspondientes para que esto se detenga y la próxima generación pueda romper con este círculo vicioso. En Brasil, hace creo que 3 años, también una jueza aprobó un matrimonio de 3 personas. O sea que no Sí. solo en Estados Unidos, sino que ya en América Latina empieza a verse ese fenómeno. Sí, realmente fue un notario que en Brasil levantó un acta declarando como familia a esas 3 personas, bajo el alegato de que ya existen las nuevas formas de familia aprobadas por las Naciones Unidas. Porque tanto la Conferencia de Población del 94 como la Conferencia de la Mujer del 95 dictaminaron que la familia tradicional, formada por un padre, una madre y los hijos que nacen de esa unión, no era la única forma de familia, que había otros tipos de familia. Y el mundo lo aprobó porque el mundo entendía, bueno, una mujer divorciada que tiene que criar sola a sus hijos, no se le puede negar que son una familia. Una madre divorciada con sus hijos, que se casa con un padre divorciado con sus hijos y forman una nueva familia, no le podemos negar el derecho a ser una familia reconstituida. Pero aunque estas personas formen uniones y tengan derecho a rehacer sus vidas, no son una familia como la define Dios en su palabra. Y como en el caso de la República Dominicana, definió en su artículo 55 que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el fundamento de la sociedad y el fundamento de la familia. Nosotros no negamos ese tipo de relaciones. No le negamos el derecho a una mujer divorciada de rehacer su vida, o a un hombre divorciado de rehacer su vida y de reiniciar de nuevo. Pero nuestra preferencia
Y el dictamen de Dios en su palabra es que la familia diseñada por Él es la de un hombre y una mujer que se unen desde cero y comienzan a formar su propio camino, dejando padre y madre, haciéndose una sola carne y reproduciéndose. Definitivamente, ese es el proceso establecido por Dios. Hemos visto los avances de esas legislaciones a lo largo del occidente. Vamos a una pausa para que volvamos entonces a ver qué está sucediendo en la República Dominicana y cuáles intentos se están haciendo con relación a las legislaciones vigentes. Queremos de nuevo iniciar el conversatorio que estamos teniendo con el licenciado José Alberto Ortiz sobre este tema tan importante de la ideología de género y cómo este se está aplicando en la ley de salud sexual y reproductiva en el país. Sí. Licenciado, usted estuvo mencionando sobre redefinición de familia. Sí. En el contexto de la ley que se está proponiendo en nuestro país, ¿cómo se manifiesta ese tema de la redefinición de familia y cómo eso impacta a la sociedad dominicana? Lo está haciendo de manera escalonada, Belardo y demás amigos y hermanos presentes aquí y a los televidentes. Primero, establece la enseñanza de la ideología de género donde se incluyen los nuevos tipos de familia de manera transversal en todo el sistema educativo de la República Dominicana. Al establecerlo de manera transversal en todo el sistema educativo significa que la ideología de género va a formar parte de todas las materias en el país. Lo segundo es que se introduce la enseñanza de la educación sexual obligatoria, pero es una educación sexual al gusto de los técnicos de las Naciones Unidas, específicamente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Introduce conceptos en la enseñanza de la educación sexual como la diversidad sexual y la variedad sexual. Al tú introducir al estudiantado dominicano en conceptos tales como la diversidad sexual y la variedad sexual, no solo tú los estás introduciendo a los nuevos tipos de familia, sino que tú los introduces a enseñanzas como el homosexualismo, el lesbianismo y el transexualismo son normales y que dos lesbianas o dos homosexuales que se casen es algo perfectamente normal. Que un hombre decida convertirse en mujer y casarse con otro hombre o seguir casado con su mujer es algo perfectamente normal. Lo estamos viendo en los medios de comunicación como cada vez que un hombre decide hacerse una operación de cambio de sexo y pasar al transexualismo, es celebrado por la cultura popular y exaltado por la cultura popular. Y admirado. Y admirado por la cultura popular. Un héroe en el pueblo. Cuando está demostrado científicamente, de acuerdo a estudios de la Universidad Johns Hopkins, que estas operaciones de cambio de sexo lo que traen es dolor, desasosiego, angustia y ansiedad en las personas que se someten a este tipo de operaciones de cambio de sexo. No es cierto que aquellos que se someten a operaciones de cambio de sexo son felices, ni que encuentran su identidad. Al contrario, se pierden más en su falta de identidad y pueden llegar incluso hasta el suicidio. El problema es que cuando se suicidan, los culpables somos los cristianos por predicar el diseño de Dios para el hombre y predicar el diseño de Dios para la mujer. Pero esta ideología, Abelardo, se quiere hacer presente en la República Dominicana a través del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y también se quiere hacer presente en la República Dominicana a través de otro proyecto de ley que está dormido en el Congreso, pero estamos acechándolo para que se despierte, que es la ley de erradicación de violencia contra la mujer. Que en esa ley que quiere combatir la violencia contra la mujer, se está redefiniendo la palabra mujer, para que todo aquel que se sienta mujer entre en esa categoría. O sea que un hombre que se sienta mujer
puede caber en esa categoría. Un hombre que desee hacerse una operación de cambio de sexo o una mujer que desee hacerse una operación de cambio de sexo pueda entrar en esa categoría, y también incluye términos como lo es la orientación sexual y la preferencia sexual, para darle cabida a todo tipo de aberraciones, a todo tipo de deseos perversos, como estábamos hablando en un principio. Entonces estamos hablando de una batalla ideológica. Sí. Estamos hablando de un cambio de cosmovisión, de la manera de ver el mundo que se está orquestando, ¿verdad? Y en eso el lenguaje es sumamente importante. Los términos que usan son sumamente importantes y confusos. Tienden a confundir al que no sabe de lo que realmente está detrás de esas palabras. Por ejemplo, tú hablas o ellos hablan de una ley de sexual y reproductiva. Salud sexual y derechos, reproductiva. Exacto, pero reproductiva. Bueno, yo no entiendo de dónde viene la palabra reproductiva, porque es un atentado contra la reproducción. Exacto. Si fuera una ley para facilitar la reproducción, lo que quiere es limitar la reproducción y controlar la población, porque estamos hablando de qué. Cómo esa ley le está garantizando abortos a niñas y adolescentes prácticamente a petición, sin la intervención de los padres. Esa ley le está facilitando el acceso a anticonceptivos y preservativos a una población totalmente indefensa como la de los niños y adolescentes. Y yo digo, es descarado y vergonzoso por parte de estos legisladores atreverse a proponer un proyecto de ley en un estado como el nuestro, donde no hay medicinas para los diabéticos. Yo leo los reportes a diario en los periódicos, donde diabéticos pobres en República Dominicana, sus piernas le están siendo amputadas porque el Estado no dispone de fondos para que estos diabéticos puedan accesar a medicamentos. En la República Dominicana no hay medicamentos para los enfermos terminales ni para los enfermos graves. Una persona con una enfermedad grave en la República Dominicana está condenada a muerte porque el Estado no dispone de fondos para que esa persona pueda accesar a medicamentos. Entonces, un Estado que no dispone de fondos para enfermos terminales, para enfermos graves, para diabéticos, me pregunto yo, ¿va a disponer de fondos para comprarle preservativos y anticonceptivos a la población infantil y juvenil para que estos le den rienda suelta a sus instintos sexuales sin la supervisión de los padres? ¿En qué tipo de Estado nos estamos convirtiendo? En un Estado totalmente caótico, totalmente desordenado. ¿Y qué es lo que pasa cuando un Estado entra en el caos y en el desorden? Pasa lo que el pastor luterano de Alemania, Dietrich Bonhoeffer, que sacrificó su vida luchando contra la dictadura nazi, escribió en uno de sus libros, en el libro Ética, si mal no recuerdo: cuando hay caos y hay desorden, la gente está dispuesta a sacrificar su libertad para que haya orden. Y eso fue lo que pasó en Alemania. A entregarla. Exactamente. Eso fue lo que pasó en Alemania en 1930. Era tanto el caos y el desorden que había en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Era tan fuerte la crisis económica que la gente le sacrificó su libertad al altar de Adolfo Hitler y al partido nazi para que en Alemania hubiese orden. Y eso puede pasar en la República Dominicana. Nos podemos convertir en un Estado totalitario impulsado por estos grupos, porque estos grupos quieren atentar a través de estos proyectos de leyes contra la autoridad de los padres sobre los hijos, quieren promover la rebeldía de los hijos menores de edad hacia sus padres, y también quieren atentar contra la libertad religiosa de los ministros, de los pastores, de las iglesias, porque se quiere limitar y condicionar la manera en que estas iglesias y estos pastores van a predicar sobre temas bíblicos vinculados a la sexualidad humana. Todos estos pasajes bíblicos que hablan de la fornicación, del adulterio y de las perversiones sexuales que son denunciadas por la palabra de Dios, no van a poder ser predicados desde el púlpito, porque ahora todas estas aberraciones sexuales se han convertido en derechos. Normalizadas. Imaginémonos, el Génesis nos presenta todas las aberraciones sexuales. El Génesis nos habla de fornicación, de adulterio, de poligamia, de incesto, Levítico también, de homosexualismo, el Levítico también, pero como ahora todo esto está atravesando una tendencia de convertirse en derecho, si un pastor predica sobre estos pasajes, puede ser sometido a la justicia, porque está atentando contra los derechos de personas que están ahí sentadas en su congregación, oyendo el sermón, oyendo la enseñanza y que se sienten ofendidas. Exacto. Entonces podríamos ver en nuestro sistema acciones legales de difamación e injuria
contra pastores y contra maestros bíblicos por este tipo de enseñanzas. Tremendo. Volviendo al tema del aborto, Sí. que está detrás de esta ley de salud sexual reproductiva. Hablan de aborto terapéutico, pero algo terapéutico que viene de terapón, que viene de sanador. ¿Cómo puede ser este término usado para definir el aborto? ¿A quién sana el aborto? Es un término falaz un término mentiroso, porque, como bien usted dice, ¿a quién sana el aborto? ¿Por qué aborto terapéutico? ¿En qué contribuye un aborto a sanar a una mujer? Al contrario, lo que hace el aborto es agravar, primero exponer la vida de la mujer, y si la mujer sobrevive al aborto, va a entrar en lo que se llama el síndrome posaborto, que se quiere negar la existencia del síndrome posaborto, pero está documentado por la propia Sociedad Americana de Psiquiatría, que tan benigna ha sido con los homosexuales, pero que no ha sido tan benigna con las feministas, porque no hay evidencia científica contraria, de que el aborto lo que hace es agravar la salud mental de la mujer. Un aborto es totalmente traumático, no importa la manera en que ese niño haya sido concebido, y aquí se quiere presentar el aborto como algo bueno, y que el aborto terapéutico es el aborto que va a salvar la vida de la mujer porque la vida de la mujer está en peligro. Ese tipo de aborto se le llama aborto indirecto, y es lo que todo ginecólogo debe practicar siempre, colocando las dos vidas en posición de ser salvadas, y fue lo que se aprobó en el artículo 110 del proyecto de Código Penal en la República Dominicana, que cuando se presenta una situación que ponga en peligro la vida de la mujer, los dos pacientes, mujer y criatura, mujer y niño, deben ser sometidos a tratamiento para que las dos vidas sean salvadas. O sea que el artículo 110 del Código Penal, el proyecto de Código Penal que se aprobó en diciembre del año pasado, realmente reconoce la vida de la criatura no nacida, y que la criatura no nacida es un ser humano. Por eso ese tipo de aborto no se le llama aborto terapéutico. Esa es una construcción falaz y mentirosa. Es aborto indirecto, que es lo que siempre se ha practicado y que nosotros entendíamos que no había necesidad de que figurara en una ley, porque todo profesional de la medicina debe realizar ese aborto, o no realizar ese aborto, debe tratar de salvar las dos vidas, y lamentablemente en el proceso una de las dos tiene que morir, y lamentablemente es la más frágil y la más débil, que es la del niño que está en el vientre de su madre. Pero una enseñanza es que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, o sea... Sí, porque el derecho a elegir... derecho a elegir lo que hace con su cuerpo. El derecho a elegir fue aprobado en las convenciones de población y desarrollo del Cairo y en la Convención de Pekín, sobre todo en la Convención de la Mujer de Pekín. El derecho a elegir, que ya había sido propagado por el feminismo de género, sobre todo en la persona de Margaret Sanger, luego en Francia Simone de Beauvoir, y en Estados Unidos Betty Friedan, que fue una seguidora de Simone de Beauvoir, de que la mujer tenía que tener el derecho a elegir, y que ese derecho a elegir debía abarcar el derecho a elegir asesinar la vida que estaba creciendo dentro de su vientre. El bulto que estaba creciendo. Exactamente. Y por esa influencia maligna, la Suprema Corte Federal en el año 1973, en la infame sentencia de Roe versus Wade, decide legalizar el aborto en todo Estados Unidos. Pero fue una decisión totalmente cultural e ideológica, influida por el feminismo de género. Y ese feminismo de género pasa a los instrumentos legales internacionales cuando en las declaraciones de conclusiones de las convenciones del Cairo y de Pekín se aprueba ese tipo de aberración. Y si yo no entendí mal cuando leí la ley, no solamente los adolescentes o las adolescentes tienen derecho a decidir si van a hacerse un aborto sin el consentimiento de sus padres, sino también pueden ser esterilizadas si ellas deciden que no quieren ser madres en un futuro. Exactamente, la ley permite, le da el derecho a elegir a las adolescentes y le da el derecho a elegir ser esterilizadas. O sea que un adolescente que haya sido madre o que no quiera ser madre puede ir por decisión propia a una clínica del Estado, a un centro de salud del Estado, y solicitar que se le esterilice. Cuando usted le está dando facilidades a la población para que se esterilice, usted ve en la ley la influencia de los controladores de población que están presentes en la Así ONU. es, claro. Porque el lobby controlador de población ha estado muy presente en la ONU, y desde la ONU han surgido estudios, sobre todo del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, de que existe la necesidad de controlar la población mundial, pero se nos ha demostrado con los años que esa teoría de que el mundo tenía más personas de lo que realmente necesitaba y que hay muy pocos recursos naturales para alimentar a todo el planeta, es falso. Claro. En el mundo lo que hay es mucha corrupción, y un 90% de la riqueza
concentrado en menos del 10% de la población mundial. Si en el mundo hubiese una justa distribución de las riquezas, no tuviéramos este problema de querer eliminar gran parte de la población mundial. Pero tú sabes que eso tiene su raíz más atrás. Sí. Eso viene del informe Kissinger. Sí. Y entonces de ahí viene el control de la población. Entonces, las cosas no son tan sencillas como se ven. Hay siempre detrás un trasfondo muy maligno, que es tristemente lo que la población compra, acepta sin darse cuenta de lo que realmente ha manejado todo esto. Retomando ese último punto, porque como psicólogo me preocupa que un adolescente pueda decidir algo tan trascendental y a largo tiempo, porque un adolescente hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Esa es su característica de vida. Ahora todo es gris, negro, ahorita es blanco. Entonces, ¿cómo se le da un derecho a un ser humano inmaduro para tomar una decisión tan definitiva? Porque detrás de este proyecto, Loren, detrás de estos proyectos, lo que se esconde es una ideología totalitaria. Y una ideología que quiere destruir a la familia porque entienden que la familia tradicional, sobre todo en países como el nuestro, con gran influencia del cristianismo, la familia es un muro de contención para el Estado. Porque el Estado no puede pasar a ocupar control de las vidas de sus ciudadanos. Si nos leemos la novela 1984 de George Orwell, es una novela profética porque habla de cómo el Estado asume el control de la vida de los individuos. Un control mayor que el que los antiguos estados comunistas ejercieron y que el antiguo Estado nazi también ejerció sobre sus ciudadanos. Realmente la familia se ha convertido en un muro de contención porque la familia le sirve como centro de educación, de alimento, de salud al niño o al adolescente. Pero ahora destruyendo la familia y dándole poder al adolescente sobre sus padres, entonces se destruye la autoridad de los padres y el Estado pasa a tener control de la vida de los hijos. Y cuando el Estado pasa a tener control de sus ciudadanos, entonces ya ese Estado se convirtió en totalitario y la democracia desaparece. Porque estas ideologías radicales son ideologías totalitarias. Son ideologías que además de buscar una supuesta libertad para sus beneficiarios, lo que está buscando es realmente un libertinaje y al mismo tiempo la destrucción de las entidades que pueden ponerle un freno a estas ideologías, que son la familia y las iglesias, que son los lugares que pueden servir de protección al individuo, pero que al mismo tiempo le sirven de muro de contención a ideologías macabras como estas. Mencionaste dos temas sumamente importantes, que son el muro de contención que constituye la iglesia y la familia, pero también hablaste de cómo el Estado quería suplantar a la familia como ente educador. Estos dos puntos los vamos a retomar brevemente cuando volvamos de la próxima pausa. Retomamos este tan importante tema compartiendo con el licenciado José Alberto Ortiz. Y usted señalaba de que en todo el desarrollo de la ideología de género y lo que compete con la ley de salud de sexual y reproductiva, el tema de que ya se ha redefinido el concepto de familia dentro del proyecto, pero no defiende o señala la Constitución de la República el derecho del padre para ejercer o elegir una educación para sus hijos. Totalmente, incluso esa ley de salud sexual y reproductiva, si era aprobada, nosotros íbamos a desafiar su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, porque es una ley que si se aprobaba iba a violar el artículo 63 de la Constitución, que establece a la familia como guardiana de la educación de los hijos, iba a violar el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos que vaya de conformidad a las convicciones morales y religiosas de los padres, y viola la propia Ley General de Educación,
que dice que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos dentro de la oferta educativa que el Estado tiene para sus ciudadanos. Entonces, ese tipo de ley prácticamente iba a imponer un solo tipo de educación sexual, que iba a ser contraria a la de la mayoría de la población, a las convicciones morales y religiosas de la mayoría de la población, por lo que estos grupos no quieren entender ni quieren ver que los creyentes católicos y evangélicos formamos casi el 80% de la ciudadanía dominicana, una ciudadanía que paga sus impuestos regularmente y que es la que sustenta la vida del Estado dominicano. Entonces, si somos la mayoría, tenemos derecho como padres y como ciudadanos de que el Estado refleje nuestros valores, porque todo Estado tiene que tener unos valores. Eso de que el Estado es neutral es una total utopía, es una total falacia. Estamos de acuerdo con que el Estado no sea confesional, nosotros no estamos de acuerdo con que el Estado tenga una religión ni profese una religión determinada, pero un Estado tiene que tener valores, porque un Estado es un ente, es una persona y está integrado por personas, y las leyes tienen que reflejar las convicciones morales de alguien. En un Estado democrático, una ley tiene que reflejar la convicción moral de la mayoría, no de una minoría, porque estos grupos que promueven estas leyes son una minoría muy reducida de la población dominicana. Entonces, no es justo que una minoría pretenda controlar las vidas de una mayoría. Lo justo es que las leyes reflejen las convicciones morales de la mayoría, y por eso los cristianos nos vamos a oponer a todo tipo de ley que atente contra nuestras convicciones morales. Y nos resistimos, como quieren estos grupos, a encerrarnos y a enclaustrarnos en nuestras iglesias, porque si somos la mayoría, nosotros tenemos derecho, dentro de lo que es nuestra libertad religiosa, a exponer nuestra visión ante el mundo, a salir a las calles, no solamente a predicar y evangelizar, sino también a exponer nuestra visión sobre la vida, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la paternidad, sobre el deber de los hijos, sobre la educación, sobre la salud, porque el cristianismo tiene material para hablar y para exponer sobre todos estos temas. Entonces, los que creemos en el cristianismo, los cristianos, tenemos derecho a exponer en la plaza pública todas estas ideas. Lamentablemente, estos grupos quieren encerrarnos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras casas, para que no salgamos a exponer nada al debate, porque supuestamente no tenemos nada que aportar. Sin embargo, si nos vamos a un debate con ellos, yo les puedo demostrar a cada uno de ellos que las ideas de ellos parten más de convicciones emocionales y de creencias ideológicas que de supuestos racionales. Yo sí puedo demostrar que la Biblia, los postulados bíblicos, están sustentados en la razón, están sustentados en la historia, están sustentados en la realidad. Sin embargo, los postulados de ellos no están sustentados nada más que en convicciones ideológicas y en asuntos emocionales. Sin embargo, he escuchado a algunos hermanos en una actitud un poco derrotista, pensando que si el mundo occidental tiene esta tendencia, ¿qué posibilidad tenemos nosotros como una media isla de encerrarnos en un arca donde nuestras familias se salven? ¿Qué posibilidad tiene el cristiano realmente dominicano de mantenerse a salvo de toda esta tendencia ideológica? Tiene muchas posibilidades, porque República Dominicana todavía está a tiempo. Realmente República Dominicana, por la gracia de Dios, ha sabido resistir este embate cultural. Todavía la República Dominicana en sus leyes mantiene estos principios cristianos, en su constitución también. La República Dominicana está a tiempo de mantenerse, así como lo logró Ginebra en el tiempo de Juan Calvino, de que su constitución y sus leyes reflejaran valores cristianos. Así la República Dominicana tiene la oportunidad de ser un pequeño faro de luz, no solamente en América Latina, sino en el mundo, de que cuando los ciudadanos tienen la voluntad de imponerse ante estas ideologías extrañas, se puede preservar la integridad de la nación. Porque todos estos atentados contra la soberanía nacional tienen un fundamento anticristiano. Claro. Si estas leyes se aprueban, nuestra soberanía se disuelve, porque estas leyes son de factura extranjera. Estas leyes se están reproduciendo como la verdolaga país tras país. Claro. Han sido aprobadas en Argentina, han sido aprobadas en Uruguay, han sido aprobadas en Colombia, han sido aprobadas en México, se están discutiendo en Costa Rica, están siendo aprobadas en Chile. Sin embargo, la República Dominicana se mantiene firme en sus convicciones y tiene la gran oportunidad de garantizar la permanencia, por lo menos en la iglesia, de la próxima generación. El que la próxima generación sea una generación cristiana, eso solo lo sabe el Señor. Pero los padres cristianos tienen la oportunidad de garantizarle a sus hijos y a sus nietos
la posibilidad por lo menos de educarse bajo principios cristianos y de permanecer en las iglesias, para que no estemos viviendo el fenómeno de Estados Unidos, donde el 85% de los jóvenes nacidos del 95 en adelante no quieren ningún compromiso con la iglesia ni ninguna vinculación con la iglesia. La mayoría de ellos, hijos de padres cristianos comprometidos. Todo por la influencia de estas ideologías. Porque esta ideología, antes de ser impuesta verticalmente del gobierno a la sociedad, se impuso de manera horizontal a través de los medios de comunicación y del sistema educativo. Claro. Ganó las mentes y los corazones. Y en República Dominicana, ellos han avanzado mucho a nivel horizontal, pero es deber de la iglesia y es deber de la familia contrarrestar ese avance horizontal. Y es deber también de nosotros, a través de nuestro ejercicio ciudadano, impedir que se nos imponga esta ideología de manera vertical. Ahora que tú estás trabajando con ese aspecto, ¿qué es lo que cómo ellos han logrado que algo inaceptable, irrepudiable, termine siendo aceptable y público, agradable al público? Realmente ellos hicieron su trabajo, ellos lograron venderse como entes amigables. Le voy a poner el caso del movimiento homosexual. Cuando los homosexuales se reúnen en la década del 80, encabezados por dos intelectuales profesionales de la Universidad de Harvard, Marshall Kirk y Hunter Madsen, ese encuentro trajo como resultado la publicación por parte de ellos dos de un libro llamado Después del baile. Y el subtítulo es La estrategia homosexual para ganar el corazón de Estados Unidos. Y la estrategia número 1 del movimiento homosexual, que comenzó a implementarse a finales de la década del 80, fue ganarse el corazón de los Estados Unidos a través de la presentación de los homosexuales en los medios de comunicación como personas amigables. Sí. Y ahí comenzaron las comedias, las películas, los programas de televisión, a presentar personajes homosexuales que se veían como personas simpáticas. De hecho, usted puede ver en programas de la República Dominicana cómo en programas de comedia hay personajes homosexuales que se presentan como personas simpáticas. Usted ya ve a transexuales en la República Dominicana y homosexuales reconocidos conduciendo programas de televisión y vendiéndose como personas amigables. Y dentro de ese objetivo de ganarse el corazón de la población está el presentar a los que se oponen a las posiciones políticas de ellos como agresores y victimarios, y ellos como las víctimas. Luego de que ellos se presentan como las víctimas y se ganan el corazón de la sociedad, entonces se le hace fácil comenzar a conquistar derechos políticos. Y así fue que la minoría homosexual logró el triunfo en los Estados Unidos y está implementando esa estrategia a nivel mundial. Ya hay 22 países que han aprobado el matrimonio entre homosexuales, pero todo comenzó con una conquista del corazón y de la mente de la sociedad, sobre todo de la próxima generación. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir en la República Dominicana a través de la predicación del Evangelio y a través de la vivencia de un testimonio cristiano que realmente trastorne el mundo como el testimonio de los cristianos del primer siglo. Eso que tú has dicho realmente es sumamente importante, porque de hecho ya la próxima generación, que es la adolescencia vigente, está cuestionando la razón de por qué no puede ser posible, por qué si esas relaciones no le hacen daño a nadie, por qué si se aman. Con el tema del amor ganó, es fundamental que vayamos ahora a una pausa y regresemos entonces con ese punto. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hace unos minutos dijiste que la familia y la iglesia componían un muro de contención frente a toda esta barbarie, frente a toda esta invasión ideológica y legal.
pero también dijiste que era necesario que la familia y la iglesia educaran a la próxima generación con la finalidad de que no fueran insensibilizados. Entonces, de manera específica, ¿qué puede hacer la iglesia al día de hoy frente a todos estos ataques en cuanto a la predicación y en cuanto a las acciones sociales y legales que pudiéramos tomar? Mira, en cuanto a la predicación de la palabra, la iglesia tiene que exponer desde sus púlpitos cómo la palabra de Dios va en contra de estas conductas. La iglesia desde los púlpitos tiene que denunciar estas conductas, denunciar estas ideologías y enfrentarlas con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios las describe. Vemos cómo el Génesis describe todas estas conductas que están siendo hoy legalizadas, que siempre han existido y que Dios en su palabra las condena y las aborrece. Entonces la iglesia tiene que reiterar ese discurso y cumplir el mandato que le dio el Señor y que el apóstol Pablo le expuso a los ancianos de Éfeso, de predicar todo el consejo de Dios. Dios tiene algo que decir con relación a todo este movimiento que se ha armado. Dios tiene algo que decir contra la revolución feminista. Dios tiene algo que decir contra la revolución erótica. Dios tiene algo que decir contra la revolución moral. La iglesia tiene el deber de levantarse contra toda ideología que surge en la sociedad cada cierto tiempo, porque Satanás siempre ha levantado ideologías. Recordemos la iglesia del primer siglo. Correcto. El apóstol Juan, en sus cartas, denuncia la herejía de los gnósticos, cómo los gnósticos estaban levantando filosofías extrañas en el tiempo de la primera iglesia, y la primera iglesia no se quedó callada. La iglesia primitiva combatió esas herejías. Anterior a los gnósticos había combatido a los judaizantes. O sea que cada vez que dentro o fuera de la iglesia surgían herejías, la iglesia se levantaba y las combatía. Lamentablemente en el siglo XX, la iglesia del siglo XX no hizo su trabajo, no denunció estas ideas, y las ideas trajeron consecuencias funestas sobre la sociedad. Entonces creo que la iglesia no debe repetir ese error. Y los ciudadanos cristianos, los cristianos que están sentados en los púlpitos, deben retomar el mandato de los reformadores, el llamado de los reformadores, a ver la vida como un ente unitario, a no ver la vida de manera dualista. Lamentablemente hemos crecido bajo la idea de que de lunes a sábado llevamos una vida y los domingos llevamos otra vida. La vida del domingo es una continuación de la vida que hemos tenido el resto de la semana. Somos representantes de Cristo, sus embajadores, en los lugares donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el tráfico, en el supermercado, en el banco, donde quiera que vayamos, somos representantes de Cristo. Entonces tenemos que actuar como si Cristo estuviera con nosotros, como es la realidad que Cristo vive dentro de nosotros. Entonces, hay un llamado para los pastores, un llamado para los maestros bíblicos, un llamado para los maestros de escuela cristiana y para los padres, pero un llamado para todo ciudadano cristiano. Y los ciudadanos cristianos, como hablamos la semana pasada, pueden organizarse, unirse a grupos como el nuestro, Grupo Acción Cristiana RD, y aprovecho para anunciar la página Grupo Acción Cristiana rd.org, unirse a organizaciones como la nuestra, para defender la permanencia y la vigencia de los principios bíblicos en la legislación y en las políticas públicas. Perfecto. Entonces, cuando señalabas lo del dique de contención y ahora mencionas el papel de lo que la familia debe hacer, entiendo que lo que la iglesia debe hacer, entiendo que la iglesia debería trabajar de manera consensuada con la familia, capacitar a la familia, despertar a la familia, porque cuando mencionábamos lo de las estrategias para ganarse el corazón de las naciones y de las generaciones, ya muchos de nuestros hijos adolescentes están viendo como algo normal este tipo de relaciones homosexuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia junto con la familia para que la familia también se encargue de despertar y educar a los hijos en esos aspectos y no dejarle solamente toda la responsabilidad a la iglesia? Creo que las familias tienen que hablar de estos temas y las familias cristianas tienen que empaparse de estos temas, no ser indiferentes, porque vivimos en una cultura de indiferencia. Realmente los cristianos nos acostumbramos a crear un ambiente de entretención en nuestras iglesias para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Entendemos que porque nuestros hijos van a colegios cristianos, van a un grupo de jóvenes en la iglesia, van a su culto los domingos, sirven en la iglesia, están protegidos de influencias negativas. Sin embargo, estos temas son de interés para ellos y los padres tienen que empaparse de estos temas, educarse y hablarlos con sus hijos e incentivar a sus hijos a que también se empapen de esos temas y entiendan que son creencias y son ideas diseñadas en el mismo infierno por el propio Satanás para engañar a la humanidad.
y para desviar a la humanidad del camino del Señor. Si nos leemos el libro de C.S. Lewis, Cartas de un demonio a su sobrino, las famosas The Screwtape Letters, vemos cómo en el infierno se diseñan ideas humanas atractivas para los hombres que apelan a sus deseos para desviarlos del camino del Señor. Eso está claramente expuesto en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Son doctrinas de demonios Exacto. Correcto. que son llevadas al mundo a través de seres humanos, engañados ellos primero. Entonces eso es exactamente así. Y esas doctrinas de demonios han producido, esas doctrinas de demonios como la revolución feminista, y quiero aclarar, el feminismo de segunda ola, Sí, porque sí, el feminismo de primera ola, lo que se llama feminismo radical en Correcto. este tiempo. exacto, el feminismo de primera ola Está totalmente bien. tenía una inspiración Sin cristiana. duda, Correcto. sin duda. Lo que quería Era justicia realmente. era justicia, era derecho a voto, derecho de propiedad, derecho a obtener mejores salarios. Sí, un reconocimiento de igualdad, ¿verdad? Exactamente, el feminismo de primera ola tenía una inspiración cristiana y la mayoría de las líderes del primer feminismo eran mujeres católicas y evangélicas comprometidas. El problema fue el feminismo de segunda ola, que ya estaba influido por el mismo Satanás, que lo que quiso fue darle a la mujer una libertad de uso de su cuerpo como si su cuerpo fuera un objeto, y le que retiró a la mujer toda dignidad en ese sentido. ¿Sabes qué, querido? Perdóname que Sí, te sí, sí. interrumpa. A nosotros se nos ha olvidado, es que se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. A nosotros se nos ha olvidado que el Señor estableció una enemistad entre el diablo y nosotras, las mujeres. Sí. El peor enemigo de la mujer es Satanás. Nosotras no nos damos cuenta cómo nos ha hecho daño a través de la historia. Y las personas piensan que es Dios el culpable de que la mujer haya llegado a estos extremos de abuso, de violencia. No, no es Dios. Dios ha sido nuestro defensor. El enemigo ha sido nuestro maltratador. Exactamente, y lo que iba a decir para concluir, que esas doctrinas de demonios que Pablo le describe a Timoteo en su primera carta, produjeron el hombre de los últimos tiempos. Sin duda. Que Pablo le dice a Timoteo, tú debes saber esto, que el hombre de los últimos tiempos tendrá estas características. Pero ese hombre de los últimos tiempos, que está impulsando estos cambios y que lo estamos conociendo hoy, y que Pablo le dijo a Timoteo que él debía saber eso, fue un hombre que fue parido por esas doctrinas de demonios que invadieron el siglo XX y que lamentablemente la iglesia no pudo contener por encerrarse en la burbuja de tranquilidad que los templos proveen. Así es. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así es. Así dice la palabra. Y esto lo que estamos viendo de alguna manera, esa iglesia del primer siglo era una iglesia que estaba dispuesta a dar su vida por sus creencias. Hay una diferencia con la iglesia ahora, de estos tiempos, donde tenemos hemos diluido tanto lo que es el cristianismo. Sí. ¿No piensas tú que de alguna manera este es una buena oportunidad para la purificación de esa novia que el Señor viene a buscar? Totalmente. Y lo que me gusta de este tiempo, que con todo y que el creyente del siglo XXI no se compara con el creyente del primer siglo. Y lamentablemente la iglesia del siglo XXI y la iglesia del siglo XX tendrán que rendirle cuentas al Señor por su pobre actitud ante estos cambios que Así se es. estaban produciendo en la humanidad. Porque mientras la iglesia del primer siglo se ganó un espacio desde cero y fue capaz de combatir las herejías que surgieron en su interior y combatir al paganismo del exterior hasta el punto de desplazarlo de la creencia de la mayoría, la iglesia del siglo XX tendrá que rendirle cuentas al Señor por no levantar su voz contra estas ideologías. La iglesia del siglo XIX también tendrá que rendirle cuentas al Señor por no haberse levantado contra los pensadores liberales que invadieron los templos y que invadieron los seminarios y que desplazaron a los pensadores bíblicos y a los maestros bíblicos. Y la iglesia del siglo XXI tendrá que rendir cuentas por diluir el mensaje cristiano y confundirse con el mundo. Sin embargo, Dios en todo tiempo levanta dentro de su iglesia pastores y líderes que con voz profética alertan a la iglesia, porque Dios nunca deja sola a su iglesia, así como nunca dejó solo al pueblo de Israel. Tú ves como Dios en Estados Unidos ha levantado a un John MacArthur, que con todo y sus casi 80 años de edad se mantiene vigente desde el púlpito llamando la atención de la iglesia. En el siglo XX, a finales del siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, levantó a hombres como C.S. Lewis,
levantó a hombres como Francis Schaeffer, que llamaron a los cristianos a vivir el cristianismo en su día a día y profetizaron estos cambios. A finales del siglo XX levantó a un ya fallecido Chuck Colson, a quien Dios llamó de la política a servirle en el reino. Sí. Y ahora en América Latina estoy fascinado cómo el Señor, con todo y que hay toda una ola de falsa doctrina, pero Dios está uniendo en República Dominicana y en otros países de América Latina a predicadores que están predicando doctrinas bíblicas en todos los países de América Latina y están llamando a la iglesia a volver a sus orígenes, a creer un evangelio puro, a creer un evangelio bíblico, que es lo que puede frenar este avance satánico que estamos viviendo en el día de hoy. Y transformar el mundo. Así es, transformar el mundo como lo han hecho los cristianos en todas las épocas. Así es. Dios es fiel a Él mismo y a su amor por nosotros y a su amor por su iglesia. Y como tú lo dijiste, a lo largo de la historia de la humanidad y de la iglesia, la palabra lo llama el remanente. Él se ha reservado un remanente y yo creo que este es el momento de la iglesia de Latinoamérica, de la iglesia de República Dominicana, de, como Loren acaba de decir, trastornar el mundo. Amén. Esa primera iglesia que lo trastornó con la predicación de la palabra y aferrándose al testimonio de Jesucristo y a las verdades apostólicas, nos llegó el momento y es precioso poder vivir en esta etapa y ser partícipe de esa iglesia que espera a Cristo, que espera el regreso de Jesucristo y que está dispuesto a retomar las fuentes y las posiciones verdaderamente bíblicas para defender la novia, exaltar el nombre de nuestro Señor. Queremos agradecerte otra vez mucho. No, yo el estoy aquí cada vez que me llamen. Qué bueno. ¿Tiene Acción Cristiana actividades en su agenda para que pudieras anunciarlo? Sí, realmente estaremos el 25 de septiembre, tendremos un panel sobre estos temas en la Universidad Nacional Evangélica de Santiago. Los televidentes de Santiago y de las zonas aledañas pueden ir a la Universidad Nacional Evangélica. El día 25 de septiembre es la próxima actividad que tenemos y nosotros estamos abiertos a visitar las iglesias locales para poderle hablar a cada comunidad de estos temas y tomarnos el tiempo que nos tengamos que tomar con cada pastor, con cada hermano, con cada líder, para que estén empapados de estos temas y puedan ser entes multiplicadores de cómo con la palabra de Dios podemos frenar el avance de la ideología de género que busca trastornar el mundo para mal, contrario al cristianismo que trastornó el mundo para bien en el primer siglo. Amén. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de tenerlos. Y así como empezamos al principio diciendo, perdón, este versículo de Proverbios, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, queremos terminar con el Salmo 60. Es un salmo que para mí, de forma especial, este versículo, entiendo que debe ser bandera para los cristianos ahora. Y dice así: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Es lo que nos toca ahora, es lo que estamos haciendo. Y que todos los que nos escuchan sepan que nuestro interés es que la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, esa que salva, que transforma, que sana, que alimenta, que edifica en lo personal, en lo familiar, como comunidad, como sociedad, es esa verdad la que nos puede guiar a un conocimiento completo, real, y cambiar nuestras vidas para bien. No queremos que el que nos está oyendo piense como piensan aquellos que no quieren que la verdad se diga, que la verdad se conozca. Estamos hablando esto porque la verdad trae salvación, la verdad trae paz, la verdad trae libertad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo tenemos en nuestro escudo, gloria a Dios que lo tenemos ahí, para acordarnos cada día que es así. Ahora, si tú crees esto, si tú le crees a Dios, si entiendes que esto que hemos estado hablando ha abierto tus ojos, toma bandera de verdad y proclama, comparte, habla con tus hijos si los tienes, para que ellos sepan los peligros que les amenazan. Y juntos, y en el nombre del Señor, podremos permitir a Dios que esta nación sea una nación que Dios guarde y sea ejemplo a otras de que seguimos al Señor, pase lo que pase, y se oponga quien se oponga, y se levante quien se levante. Si no es de Dios, no vamos a aceptar que esto sea así. Dios te bendiga. Hay teléfonos en pantalla. Si quieres, puedes llamar.